Y esta guerra tiene un origen muy sencillo, es el empujón de las deslindadoras de tierra norteamericanas para comercializar de una manera diferente al río, quitándoselo a las comunidades. Y los protagonistas son los varones, los ex liberales, generales, gentes como Correa, que van al negocio junto con las deslindadoras, y por lo tanto producen los choques y en algunos casos los provocan para insurreccionar los 8 pueblos. Lo curioso es cómo se insurreccionan los pueblos. Se insurreccionan a la defensiva, protegiendo el territorio. Ahí nacen cosas inusitadas, como por ejemplo la caballería yaqui. ¿De dónde chingados Cajeme sacó una caballería si no había caballos en la zona? Tuvo que irlo robando de uno en uno, ¿sí? Como por ejemplo el empezar a armarse con armas de fuego, como por ejemplo el intentar crear una economía de apoyo, apropiándose de las salinas y creando reservas de comida en todos lados para defenderse de la ofensiva militar. Y la ofensiva militar progresa, y derrotan al primer gran cacique, jefe de guerra de la rebelión, que es Cajeme, ¿no? Y lo sacan a pasear por las tribus para mostrarlo derrotado y lo asesinan en el viaje de muestra que hace. Y entonces pasa un lapso de tiempo y entra Tetaviate dirigiendo de nuevo. Y pasa un lapso de tiempo y lo matan y entonces entra Pluma Blanca. Y vas viendo la sucesión defensiva. Y entonces en un determinado momento empieza la guerra de exterminio. Ya no se trata de apropiarse de las comunidades, de poner guardias del ejército fuertes a traer aquí las primeras ametralladoras que se usaron, cañones, artillería, caballería porfiriana. Ya se trata también de exterminar a la guerra, como sea, y entonces se produce la etapa del exterminio, la etapa del genocidio, que es terrible, terrible. Puedes seguir la ruta, derrotan a una comunidad, detienen a cientos de hombres, mujeres y niños, los colocan en caravanas de la muerte desde el río hacia Hermosillo. En estas caravanas, además, hay infecciones, no hay cuidado médico, van fusilando y colgando por los caminos. Llegan destruidos. De ahí se produce el primer tráfico de esclavos en el México moderno, que es cuando estos hacendados se quedan con niños para que sean sirvientes en las grandes haciendas, ¿sí? O sea, secuestran niños. Bueno, de ahí viene la segunda línea de represión, igual de brutal, que es el transporte por mar hasta Jalisco. Otra vez el camino está sembrado de cadáveres. En Jalisco descubrí una estación de tren que era un pinche apeadero, donde le preguntas a la comunidad, ¿y eso qué es? Y nadie habla de eso. Hay un silencio. No, es de antes, no, ¿de antes de qué? Y de repente descubres que son los cuerpos de yaquis mayos asesinados en el camino. De ahí los meten en vagones de tren como ganado. Los llevan a la Ciudad de México. Los vagones de tren entran en la noche para que nadie sepa lo que está pasando, ¿sí? No les dan agua. De nuevo trenes hacia Veracruz y ahí renace de nuevo el tráfico de esclavos. Se los venden a finqueros, entre ellos un sobrino de Porfirio Díaz, a finqueros de Valle Nacional en Oaxaca y de las zonas enequeneras de lo que luego sería Quintana Roo. Y otra vez el asesinato. Mujeres separadas de sus maridos, obligadas a amancebarse con chinos o mayas, yucatecos también destruidos por otra guerra de exterminio. El hecho es que 1/3 de la tribu sobrevive. Estás hablando de un genocidio por una dictadura que presume de moderna, ¿sí? La modernidad del asesinato de masas. Y entonces ves y sigue la resistencia, compañeros. Agárrense. 20 yaquis. Y sigue la ruta de la resistencia. Yo la seguí como puebleando y agarrando troca y subiendo, porque la resistencia se concentra en los focos de agua. Entonces, donde había un ojo de agua en el Bacatete, se creaba la guerrilla. El ejército cartografía toda la región para encontrar todos los ojos de agua y poner destacamentos militares para ahogar a la rebelión yaqui en el Bacatete.
El Bacatete fue cercado militarmente 7 veces. Expediciones iban, subían, y los yaquis resistían. ¿Y resistían cómo? De repente te cuentan los testimonios militares porfirianos, entre ellos algunos muy dignos de militares que no se plegaron a esta historia, ¿no? Y que incluso terminaron casados con una mujer yaqui. Te cuentan que van entrando por el bosque de Mezquite, que no es un bosque propiamente dicho del Bacatete, y les sale una lluvia de flechas. Y de repente buscan y no encuentran. Pero donde encuentran, asesinan y arrojan un barranco a 1000 personas, hombres, mujeres, niños. Y sigue la resistencia, y sigue la resistencia. Entonces, estás frente a una historia que si la vas contando en pedacería, vas viendo los intereses oscuros, vas viendo como de repente en Hermosillo empezaron a llegar vía marítima transportes de vidrio veneciano para poner lámparas en las haciendas de los grandes varones porfirianos. Mármol, carajo, trajeron mármol de Carrara, que tenía sangre de yaqui, y esto ha sido ignorado. La historia oficial quedó borrado, es una esquinita. No hablemos demasiado de esto. Y los endulzadores de la dictadura porfiriana que hoy están vivos y están entre nosotros, bueno, ignoran totalmente este fenómeno. La virtud del libro es que fue contado de abajo hacia arriba y apenas sin fuentes y reuniendo pedacería para crear la imagen global de lo que fue. No me metí en la antropología, no dediqué mucho tiempo a las costumbres, a los rituales mágicos, di algunas explicaciones que eran obligadas para entender algunas cosas. Hablé de las 3 cruces que dominan todo pueblo yaqui y cómo tienen un significado a las cruces que encuentras en el Bajío de las iglesias jesuitas o dominicas, ¿no? Es otro mundo sincretismo religioso, ¿sí? Donde el yaqui mantiene subterránea la tradición y la enhebra con el catolicismo. Señalé una y otra vez, no hay agresión por parte de los yaquis fuera de su territorio. Desde el hecho de que cuando se los encuentran por primera vez los españoles, los yaquis les dicen, hasta aquí llegaste y de aquí no pasaste. Sí. ¿Sí? Pero no hay nunca en la tradición yaqui mentalidad de expoliación de la tribu más cercana, etcétera. No hay registro de esto. ¿Qué hay? Hay una resistencia tremenda que se vuelve orgullo de todo el país, hay que entenderlo. El que lee yaqui, el libro yaqui, el que lo lea en Puebla, pues es su orgullo, no solo la historia de los loquitos de Sonora que están en el culo del mundo mexicano, son los de la esquina al fondo a la izquierda, ¿no? Ni madre, es una historia que nos pertenece a todos como mexicanos, y por eso para mí el libro fue tan importante escribirlo, era una deuda. Sí,